Resistencias. ¿Qué son las resistencias? La corriente en un circuito se puede asociar a la corriente de agua en una manguera para regar, de forma que si pisas la manguera, reduces la cantidad de agua que pasa por ella. Una resistencia tiene el mismo efecto que tu pie en la manguera, o sea, reduce el fluido de corriente que pasa por la rama del circuito donde se encuentra. La resistencia es un componente pasivo, con dos terminales, y su misión es oponerse al paso de la corriente, cualquiera que sea la forma de esta. Los usos más frecuentes son producir caída de tensión, divisores de tensión y corriente, limitadores de corriente y disipadores de calor. El valor de una resistencia se expresa en ohmios y sus múltiplos son el kiloohmio, que son 1000 ohmios, y el megaohmio, que son 1.000.000 de ohmios. La notación práctica que se utiliza es la que se muestra. Y sus representaciones más comunes son valores y tolerancias. Las resistencias son construidas a base de materiales malos conductores de electricidad, no consiguiéndose casi nunca un valor exacto en ohmios, pero sí debe de estar entre unos límites. Estos se denominan tolerancia. La tolerancia de las resistencias las determina el fabricante y van serigrafiadas en la propia cápsula. Los valores de resistencia pueden ser variados por una sobretensión, la temperatura y la humedad. Tanto sus valores como su tolerancia vienen indicados en la misma resistencia a través de unas franjas coloreadas expuestas en la imagen correspondiente. Y la tabla que relaciona los colores con valores es la que se muestra. Los fabricantes, por lo general, suministran resistencias con valores establecidos de acuerdo a normas internacionales. En la siguiente tabla se dan las series de resistencias más comunes, junto a sus tolerancias. Otras características importantes serán la potencia máxima y disipación del calor. La potencia viene determinada por su tamaño, sus materiales y forma de construcción. Las más usadas en resistencias de carbón son 1/8 de vatio, 1/4 de vatio, 1/2 de vatio, 1 vatio y 2 vatios. Tipos de resistencias. Las resistencias se construyen con materiales malos conductores de la electricidad, de tipo metálico y de carbón. Las fabricadas a base de materiales metálicos se construyen con hilo devanado sobre un material aislante, también llamadas resistencias bobinadas, o depositando una fina película también sobre un material aislante llamado resistencia de película metálica. Las del tipo de carbón se hacen aglomeradas o de película de carbón. Veámoslas. Aglomeradas. Son de valores de resistencia muy altos, no logrados con las bobinadas. Estas son mezcla de grafito o carbón con resina, y en ocasiones talco, para poder obtener los distintos valores. En los extremos se colocan unos casquillos a presión donde van soldados los hilos, recubriendo todo ello con resina o plastificado para pintar las bandas de colores. Este tipo de resistencias presentan el inconveniente de su inestabilidad por efectos de temperatura. De película de carbón. Son las más empleadas, ya que son de gran estabilidad térmica. Para su construcción se deposita una fina película de carbón en espiral para dar los valores precisos sobre un cilindro aislante de cerámica. Luego se colocan los casquillos y se esmaltan. De película metálica. Generalmente son de cromo y el proceso de fabricación es idéntico al de película de carbón. Estas son de gran estabilidad incluso en condiciones adversas. Bobinadas. Sobre un soporte aislante se colocan espiras de hilo resistivo, aleaciones de níquel, cromo y aluminio, dando el valor deseado. Como el hilo resistivo puede ser de distintas secciones, podemos obtener diversas potencias de disipación.
Conexión y comprobación de resistencias. Las resistencias se pueden conectar entre sí o formando parte de un circuito electrónico de tres formas distintas. Circuito serie. Tiene la característica que en su montaje la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias. Su colocación será una detrás de otra. Circuito paralelo. En el circuito en paralelo, la suma de la resistencia total es más pequeño que el valor de la resistencia más pequeña, y su colocación será uno al lado de la otra. Circuito mixto. El cálculo de la resistencia total se realizará a partir de la simplificación a circuitos serie y paralelo. En el automóvil, las resistencias las podemos encontrar dentro de cualquier circuito eléctrico o electrónico. Como ejemplo, podemos poner las utilizadas en el circuito de encendido, que están colocadas en serie con el 15 de bobina, positivo de llave de contacto, para limitar la corriente que le llega al primario de la bobina del encendido. También en el circuito de encendido y en relación a la bobina encontraremos las resistencias Bayes. Estas actúan de forma que en el momento de arranque la bobina recibe la tensión máxima ofrecida por la batería. Para conseguir mayor potencia de chispa en el encendido, una vez en marcha el motor, la tensión es limitada por otra resistencia. En algunos sistemas de inyección las podemos encontrar como limitadores de corriente, las cuales se colocan en serie con los inyectores, para que los 12 voltios enviados por la UC queden reducidos al voltaje con el que trabajen estos.